Y estamos justamente aquí en los estudios de Radio Nacional con el presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lezcano, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio. Saludos del Consejo Nacional de Educación. Uy. Este tema que estás abordando es un tema tan trascendente que justamente cae dentro de las atribuciones del Consejo Nacional, que es pronunciarse sobre asuntos de trascendencia educativa. Por tanto, este espacio lo valoramos y te agradecemos porque la opinión del Consejo no puede estar ausente. Son 14.000 profesores que retornarían o que van a retornar a las aulas una vez que este proyecto de ley sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Yo creo que ahí va a haber reparos. Probablemente el Ministerio de Educación y el de Economía observen la norma, porque ya el MEF también, dentro de sus opiniones evacuadas el 19 de abril del 2022, ha hecho llegar también observaciones. Pero en materia educativa, ¿avanzamos o retrocedemos con normas de este tipo? No, definitivamente estas son iniciativas legislativas no nuevas, son iniciativas legislativas. Específicamente este dictamen agrupa 6 proyectos de ley. Han habido ya otros proyectos de ley. Todos tienen en común un factor, y es que entren a la carrera pública magisterial docentes sin pasar evaluaciones de nombramiento previos. Y eso a nosotros nos parece muy peligroso, porque en el fondo no solamente ataca a la meritocracia, ataca el aseguramiento de la calidad educativa, afectándose al estudiante como centro del sistema educativo. Pero estamos hablando de una medida populista, política, aunque para quienes promueven esta norma se habla de una decisión reivindicativa. Bueno, yo creo que son ambas cosas, reivindicativas, políticas, y también son populistas. Lo que están buscando en el fondo es que se incorporen a la carrera pública magisterial miles de docentes que no han pasado procesos de evaluación y que a lo largo de estos últimos años han estado pretendiéndose de parte del Congreso de la República incorporarse a la carrera pública, donde tenemos casi 7 millones de estudiantes en la educación básica pública que se verían afectados con docentes que, en lugar de tener transparencia, liderazgo y formación con experiencia previamente evaluada, entrarían a un proceso de aprendizaje donde los estudiantes van a ser los afectados. Claro, a nadie le gusta perder el empleo, y tampoco no. Pero sin embargo, estos profesores no están actualmente en la vía docente, porque como usted lo indica, no lograron justamente aprobar estas evaluaciones. De retornar a los colegios, de retornar a la vida educativa, ¿cuál puede ser el aporte para los estudiantes? Que aparentemente, a mi criterio, serían los más desfavorecidos. No hay absolutamente ningún aporte con estas iniciativas legislativas. Lo que hay es daño y afectación a los estudiantes. Eso hay que decirlo claramente, porque los estudiantes van a verse en un proceso de formación con personas que no solamente están fuera desde hace mucho tiempo del sistema educativo, sino que no han demostrado ni capacidad, ni recursos pedagógicos, ni formación profesional para poder brindarles una formación de calidad. Ahora, ellos podrían aducir de que no tuvieron ningún tipo de facilidad. Luego de haber desaprobado esta evaluación de la carrera pública magisterial, ¿se le dio algún tipo de flexibilidad para que puedan insertar o reinsertarse en la vida educativa? Fíjense, estamos hablando en el caso de este dictamen, de un universo de algo más de 14.000 docentes. De esos 14.000 docentes, más de 5.000 se avinieron a dar un examen. Por tanto, hubo un gesto de la gestión de ese momento para que entrara en una evaluación. Poco más de 5.000 de ese universo entraron en la evaluación. ¿Sabe cuántos pudieron aprobar? Apenas algo más de 500 docentes. El 10%. Para que quede claro cuál era la actitud y cuál era el nivel formativo que tenían esos docentes que ahora se pretende reincorporar a la carrera pública. Señor Lezcano, ¿qué comprende una evaluación, para que nuestros oyentes lo entiendan? ¿Qué comprende una evaluación magisterial? Comprende una evaluación que va desde evaluación de conocimientos, capacitaciones, clases en aula. Hay 2 etapas que se pasan, y que eso lo que hace es verificar que a través de ese proceso quienes ingresen a la carrera pública tengan las capacidades, la formación y los méritos, sobre todo los méritos, para entrar a la carrera pública magisterial. Eso es un proceso que está regulado en la carrera pública magisterial, en la ley. Por tanto, ahora
todo ingreso está basado en el mérito, en la meritocracia que nosotros desde el Consejo defendemos absolutamente. En la actualidad, los docentes, los profesores que están en las salas públicas y privadas, ¿cumplen con todos estos requisitos? Bueno, por lo menos desde que se dio la ley de la reforma magisterial, debe ingresar aquel que pasa una evaluación previa. Por tanto, ese es un filtro que asegura una calidad del docente frente al proceso de aprendizaje para los estudiantes. Una vez que un profesor obtiene la licenciatura, tras su paso por la universidad, ¿cuál es el procedimiento que sigue para lograr ser incorporado como docente en un colegio? En un colegio público, eso está claramente regulado en la ley de reforma magisterial, claramente regulado. A partir de que se da esa norma, la carrera pública, se incorpora la meritocracia, y con la meritocracia los sistemas de evaluación que acabo de explicarle, ¿no? Y que van inclusive progresivamente para ir inclusive mejorando sus ingresos. Sí, y al mismo tiempo con capacitaciones que se ofrecen desde la gestión del sector educativo para que haya esa mejora continua. El licenciamiento es el ingreso a la carrera, pero eso implica que haya un compromiso de los docentes para poder ir evaluándose, autoevaluándose y mejorando en calidad. Esta propuesta de iniciativa significaría, llevándolo al campo del licenciamiento de las universidades, que tanto se ha hablado, de los institutos, equivale como que ingresen al sistema educativo instituciones educativas sin pasar por un licenciamiento previo, que ingresen sin ningún tipo de filtro, por el solo hecho de constituirse, que ingresen. Ese tipo de medidas efectivamente son absolutamente dañinas porque no aseguran un mínimo de calidad educativa para el estudiante. Ahora, volviendo nuevamente a este controvertido proyecto de ley, estamos hablando, como usted lo decía, de 6 proyectos de ley, ¿verdad?, que han sido presentados no solo por congresistas que están, que forman parte de lo que significó este grupo FENATE, que ya desapareció, sino también congresistas que forman parte de grupos de derecha, o sea, que tienen una posición contraria políticamente, pero que auspician o que promueven también el retorno de profesores que no han cumplido con la meritocracia. Son 6 proyectos de ley acumulados en un dictamen, todos ellos, Paredes, Silvio, todos ellos referidos Amorús y Martí Corena. Todos ellos referidos a restitución de las plazas a docentes interinos, disponen reincorporación excepcional de docentes, disponen reincorporación con nombramientos que fueron retirados del servicio público, reincorporación a la carrera pública del profesorado de docentes nombrados, que promueven el ingreso a la carrera pública magisterial de los docentes nombrados interinamente. Todos tienen que ver con el regreso de docentes. En el fondo, digamos, en mi opinión personal, se tratan de reivindicaciones laborales, sin tener en cuenta el centro principal, que es el estudiante, sin tener en cuenta que deben pasar por un proceso de evaluación. Por eso es que nosotros desde el Consejo creemos que este es un dictamen que debe ser reconsiderado. Ayer la ministra de Educación fue muy clara al señalar esto mismo que ahora estamos indicándola, pero no solamente del sector de educación público, desde el rol rector que le corresponde a la ministra, representando al Ministerio de Educación, sino de las mismas organizaciones civiles. Todas, absolutamente todas, están en contra de estos dictámenes. Son los congresistas, que dicho sea de paso, los que menos conocen de la problemática educativa, los que están sosteniendo y promulgando desde hace mucho tiempo una reivindicación docente, laboral, que resulta perniciosa para la calidad educativa. Y desde el Consejo Nacional de Educación se ha hecho un seguimiento sobre otros proyectos también que están en carpeta en el Parlamento relacionados al tema educativo. El Consejo Nacional de Educación tiene la obligación de pronunciarse absolutamente por todos los proyectos de ley que tienen que ver con educación. ¿Y cuáles son los otros que están esperando y ser debatidos? Bueno, hemos visto, por ejemplo, el tema del voucher educativo que se tocó anteriormente, sobre el cual también nos pronunciamos de manera desfavorable. Hemos visto proyectos de ley que tienen que ver también con docentes, que tienen que ver con las propias regiones en educación. Es decir, todo aquello que tenga trascendencia educativa son, digamos, circunstancias e iniciativas legislativas que el Consejo Nacional de Educación se pronuncia necesariamente.
Y digamos, ¿están a la espera algunos proyectos también controvertidos como este que ha sido aprobado? Bueno, este es uno de los más controvertidos en realidad. Hay otros que están en espera, pero este en realidad es el que más preocupa y donde expresamos nosotros una opinión absolutamente favorable, porque como he dicho, y lo vamos a seguir diciendo, lo que hace es atacar, golpear la meritocracia docente y al mismo tiempo perjudicar el sistema de aseguramiento de la calidad en favor de los estudiantes. Le agradecemos, don Luis Lescano, su participación esta mañana aquí en Radio Nacional y seguiremos convocándolo para hablar sobre, sin duda, el tema de la educación. Muchas gracias. Muy amable. Era don Luis Lescano, que es presidente del Consejo Nacional de Educación, dando su punto de vista, sus observaciones sobre esta norma que propone el retorno a las aulas de 14.000 profesores que no aprobaron la evaluación de la carrera pública magisterial. 8:24.